En este simposio me ha correspondido hablar sobre un tema que es extremadamente interesante, y es el papel que tienen la obesidad y la resistencia a la insulina sobre el cáncer de mama. Desde hace muchos años se sabe que la obesidad incrementa el riesgo de muchos tipos de tumores, y entre ellos se ha nombrado el cáncer de mama. Entonces, miremos realmente qué es lo que sucede, qué es lo que hay de evidencia hoy en día en este sentido. Recordemos que nosotros hablamos de sobrepeso cuando el índice de masa está entre 25 y 29,9, y de ahí en adelante obesidad, que se clasifican 1, 2 y 3 dependiendo de ese índice de masa corporal. Sin duda, la obesidad es una de las epidemias del siglo XXI. Tiene un impacto en salud pública bastante importante, con algo que hay que llamar la atención, y es que va creciendo, va aumentando en el país. Ustedes saben que cada 5 años se realiza en el país la encuesta nacional de la situación nutricional. Y hace 10 años ya había una alerta que nos decía que más del 50% de la población se encuentra con alteración en el peso, bien sea obesidad o sobrepeso. Pero lo más importante es que si miramos qué ha pasado en las últimas 3 encuestas, vemos que la obesidad como tal se ha ido incrementando de manera progresiva, y que eso es más importante en la mujer. Fíjense cómo la obesidad se incrementó en la mujer de 14 al 22%. Entre el 2005 y el 2015, la obesidad se incrementa del 49 al 59% en mujeres. Es un incremento que es muy importante. Y hay una cosa que es más importante, que a veces uno no le para tantas bolas, y es que a pesar de tener un índice de masa corporal normal, la obesidad central tiene un impacto muy grande sobre riesgo cardiovascular y sobre mortalidad. Entonces la pregunta es si eso también tiene un impacto sobre lo que es cáncer de mama. Yo quiero mostrarles que nosotros definitivamente tenemos un problema muy grande en eso. Y este es un trabajo realizado en mujeres en edad reproductiva. Son 1.200 mujeres y definitivamente tenemos obesidad central. El 40% la tienen. Y tenemos resistencia a la insulina, que es el otro problema. En las que tienen un peso normal, un índice de masa corporal normal, casi el 50% tienen resistencia a la insulina, mientras que las que son obesas, el 90% llega a tener resistencia a la insulina. Y hablamos de síndrome metabólico cuando tenemos la obesidad central, cuando tenemos los carbohidratos. Entonces todo eso nos va haciendo un conjunto que nos va a tener impacto en muchos factores de salud. Hace ya algunos años, el grupo latinoamericano de investigación en menopausia, RedLink, publicó este trabajo colaborativo en el que demuestra que el 35% de las mujeres posmenopáusicas latinoamericanas tienen síndrome metabólico. Y dentro de los factores que impactan ese síndrome metabólico se encuentran especialmente la obesidad central en el 50%, la dislipidemia, y la hiperglicemia no tiene tanta importancia. Sin duda, hoy en día el cáncer de mama en Colombia tiene un peso bastante importante y se pelean año por año quién va punteando, si el cáncer de cuello o el cáncer de mama. Pero sabemos
que es una patología que va en crecimiento en las mujeres colombianas. Y yo quiero empezar por llamarle la atención en una cosa. En la posmenopausia, miren cómo tiene importancia como factor de riesgo la obesidad. Este trabajo publicado el año pasado por el Grupo Colaborativo en Factores de Riesgo para Cáncer de Mama, y nosotros lo usamos para mirar el impacto que tiene la terapia hormonal sobre el riesgo de cáncer de mama. Pero miren ustedes en la parte inferior derecha, en el grupo D, dice el efecto de la adiposidad en mujeres que nunca han utilizado terapia hormonal. Y fíjense cómo a medida que pasan los años, el riesgo de cáncer de mama se va incrementando por el simple hecho de ser obesa. O sea que la obesidad ya definitivamente vamos demostrando que es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama. Y sin duda, esta obesidad tiene muchas consecuencias. Yo no me voy a detener a hablar de que produce hipertensión, de que produce diabetes, que produce mayor mortalidad cardiovascular, porque se lo sabe mejor que yo. Pero definitivamente, desde el punto de vista de ese cáncer de mama, se ha relacionado con mayor riesgo de cáncer de mama receptor de estrógeno positivo en la posmenopausia. Hay artículos que dicen que tiene menor riesgo de cáncer en la premenopausia, pero también hay otros que dicen que posiblemente incrementa el riesgo de cáncer con receptores negativos en la premenopausia también. Disminuye el periodo libre de enfermedad, incrementa las tasas de recurrencia y mortalidad. Entonces, fíjense que eso tiene un impacto muy grande desde el punto de vista de salud pública. La obesidad va aumentando y la obesidad incrementa el cáncer de mama, incrementa la recurrencia, incrementa la mortalidad. ¿Cuáles son las funciones del tejido adiposo? Pues sin duda es un depósito de energía. También nos sirve de protección contra el trauma y una fundamental, que es la regulación de la temperatura corporal. Normalmente, ¿cómo funciona esto? Cuando nosotros comemos, ingresa glucosa. Y la glucosa hace que aumente la producción de insulina y esa insulina hace que incrementemos o que almacenemos energía dentro de ese tejido adiposo que nos va a servir como una reserva calórica. ¿Cómo se regula todo esto? Hay muchísimos puntos de regulación, pero uno fundamental, uno que juega un papel básico, es la leptina. La leptina no es como se pensó inicialmente, que nos funcionaba, que nos regulaba, sensaba lo que es saciedad. La leptina lo que regula, lo que realmente está sensando es la cantidad de reserva energética, de reserva calórica que yo tengo. Los mensajes de la leptina básicamente van a llegar a nivel del sistema nervioso a través de neuropéptido Y. Y desde el punto de vista reproductivo va a regular los niveles de los pulsos de GnRH. Pero cuando hay obesidad se produce una resistencia a la leptina. Y como hay resistencia a la leptina, el mensaje no va a llegar al sistema nervioso y el neuropéptido Y, como hay resistencia, va a interpretarlo como si los niveles de leptina estuvieran bajos. Quien sí realmente va a servir como un sensor de saciedad es la grelina, péptido que se produce en el fondo del estómago y es el que regula saciedad y apetito. El neuropéptido Y juega un papel fundamental dentro de todo este circuito. El neuropéptido Y va a tener un efecto en la producción de insulina,
en la producción de cortisol, pero fundamental en la ingesta de alimentos. Entonces, fíjense cómo en la persona obesa, que la leptina no está llevando un mensaje, va a hacer que se incremente el consumo, la mayor ingestión de alimentos. Y por eso esa persona cada vez come y come y come más y se va volviendo en un círculo vicioso. ¿Qué pasa en la persona obesa? Va a llegar glucosa, pero va a tener mayor cantidad de insulina. Se va produciendo una resistencia a la insulina y eso hace que se altere el metabolismo de ácidos grasos. Se acumulan ácidos grasos libres, se acumulan triglicéridos. Y desde el punto de vista de lo que nos interesa con el cáncer de mama, va a hacer que se activen vías de inflamación. Y esas vías de inflamación van a jugar un papel muy importante. Y esta insulina va a actuar a través de dos receptores. A través de su propio receptor, pero también tiene la capacidad de interactuar con el receptor del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Y esto va a activar factores de crecimiento, va a activar transcripción del DNA y va a activar toda la replicación intracelular. Entonces miren cómo la sola insulina ya va a ser capaz de incrementar la producción de DNA y eso tiene un impacto muy grande. Y esta gráfica, que es relativamente sencilla, lo que nos dice es que cuando hay resistencia a la insulina, se alteran los mecanismos de transporte intracelulares, se altera ese ingreso de la glucosa, el transporte a través de GLUT4. Y básicamente lo que sabemos es que el mecanismo normal de señalización intracelular, que debería ser la activación de la tirosina quinasa, se afecta, lo que hace es activar la serina quinasa y eso lleva a una serie de mecanismos que lo que hacen es activar inflamación. Además de eso, en la obesidad tenemos una mayor cantidad de tejido adiposo, mayor cantidad de aromatasa, entonces los andrógenos que hay disponibles van a ser aromatizados hacia estrógenos. Cuando hay resistencia a la insulina, se afecta la síntesis hepática de globulina transportadora de esteroides y aumenta la producción suprarrenal de andrógenos débiles como la de epiandrosterona. Entonces, esto permite que los estrógenos que hay disponibles van a estar en forma libre. Y eso va a tener un impacto porque tiene mayor cantidad de hormona libre con mayor posibilidad de ingresar a los tejidos. Y a nivel de la mama, esto tiene una importancia grandísima, porque los andrógenos van a ingresar, pueden ser aromatizados y aumenta la concentración local de estradiol que se fija a su receptor. Y esto incrementa la proliferación celular. Los estrógenos débiles que van circulando también pueden sufrir cambios intracelulares, incrementando también la cantidad de estradiol y todo eso lo que hace es ir aumentando localmente la cantidad de estradiol en la mama, aumentando la actividad biológica del estradiol y por lo tanto la proliferación celular. En la grasa se produce leptina y se producen muchos factores de inflamación. Interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, factores relacionados con transcripción de nicotina y todo eso de una u otra forma va y afecta también la mama. Aquí tienen ustedes este resumen de todas las sustancias que se están produciendo, todas las adipocinas que se producen allí en el tejido graso y que de una u otra forma están impactando en el seno. Leptina, resistina, bisplatina, muchas otras,
con disminución de la adiponectina, que lo que hace es disminuir la resistencia a la insulina. Pero todas estas sustancias, todas estas adipoquinas, lo que hacen es incrementar crecimiento, proliferación celular, migración e invasión. Tienen un papel fundamental, frenan la apoptosis, incrementan la angiogénesis. Y todo esto nos permite no solo que haya vasos sanguíneos, sino que permite que haya diseminación, metástasis. Hay expresión de aromatasas y ya vimos que las aromatasas incrementan la formación de estrógenos a partir de andrógenos. Entonces, todo eso está teniendo un impacto muy grande. Toda esa inflamación termina repercutiendo sobre el crecimiento, proliferación y angiogénesis a nivel de la mama. La leptina se ha demostrado que tiene un papel fundamental. Activa genes cruciales en la formación de tumores. Afecta la proliferación celular, la angiogénesis, la inflamación y miren, regula las proteínas de la apoptosis. Entonces está permitiendo que se formen tumores, está permitiendo que haya vasos sanguíneos y frena la apoptosis, entonces está permitiendo la sobrevida de esas células tumorales. Fíjense que hay papel interesante desde la célula grasa, cómo está impactando ese tejido mamario. Y acuérdense que la célula, que el tejido mamario, ¿sí? En la mama parte es tejido adiposo, entonces ahí lo tiene de vecino teniendo todo este impacto. Vamos un poquito hacia la evidencia. Miren, estudios como este nos dicen que definitivamente mujeres con síndrome metabólico tienen un riesgo estadísticamente significativo de incremento en el riesgo de cáncer de mama. Esto es válido para la posmenopausia. En resumen, un riesgo de 1.52 con un intervalo que es estadísticamente significativo. Se ha tratado de desglosar cuál de estos factores del síndrome metabólico es el que tiene impacto. Ustedes ven aquí con asterisco rojo están los que son estadísticamente significativos. Y miren que ni la hipertensión ni la dislipidemia tiene un peso. Y esto no se ha visto que tenga un impacto grande en la premenopausia, sino impactos en el cáncer de mama de la posmenopausia. Y básicamente el conjunto de todo el síndrome metabólico y el impacto que hay sobre el metabolismo de carbohidratos, la elevación de la glucosa. O sea, en términos prácticos, la resistencia a la insulina. Miren ustedes qué interesante. Este trabajo nos muestra, nos compara el riesgo de cáncer de mama entre un peso normal, sobrepeso, obesidad y marcadores del síndrome metabólico. Y miren cómo es muy claro que a medida que va aumentando el peso, cuando es sobrepeso incrementa el riesgo, pero no es significativo. Pero cuando hay obesidad, definitivamente sí hay un incremento importante. Y aquí miramos lo contrario. Este estudio lo que hace es mirar hacia atrás. Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama, mira qué diferencia hay en marcadores de riesgo metabólico. Y nos dice, en la glucosa no hay una diferencia importante, pero en la insulina, en la PCR y en el factor de necrosis tumoral sí existe una diferencia muy grande en las mujeres que tienen un diagnóstico de cáncer de mama. Entonces seguramente esos marcadores tuvieron mucho que ver en factores de riesgo o en el origen de ese tumor. Y miren, aquí nos vamos a otros datos que son importantes. La mujer que tiene resistencia a la insulina tiene mayor riesgo de recurrencia. Mortalidad, también se ha demostrado. Miren, una corte
casi 95.000 mujeres, en las cuales se encontraron 600 muertes por cáncer de mama. En ellas, el síndrome se asoció con mayor mortalidad, un riesgo de 1,73, intervalo de confianza significativo. La obesidad como tal no tuvo un intervalo que fuera significativo, pero el síndrome metabólico sí. Entonces, aumenta recurrencias y aumenta mortalidad. Y miren, ¿qué pasa cuando hacemos tratamiento? Miren lo interesante. Cuando se hace cirugía bariátrica, disminuye el riesgo de cáncer. Ya nos está diciendo, no solo el cáncer es un factor de riesgo para que aparezca un cáncer de mama, sino que si yo corrijo la obesidad, disminuyo ese riesgo. Este trabajo nos mira síndrome metabólico y mortalidad y nos dice, entre más elevado es el índice de HOMA, más va aumentando el riesgo de mortalidad. Y una de las alternativas que se está planteando hoy en día, el uso de metformina. Estudios clínicos, todavía no hay estudios grandes, pero miren este estudio básico que nos muestra el impacto que tiene la metformina sobre un marcador de proliferación y nos dice que lo disminuye de manera significativa. Entonces, hoy en día se plantea que la metformina puede ser una droga que pueda disminuir el riesgo de aparición de cáncer. ¿Qué podemos hacer para prevenir? Es lo que se hace con todo lo que tiene que ver con obesidad. Un estilo de vida saludable, una dieta balanceada, sin duda un programa de ejercicio, que hay que disminuir el consumo de calorías, incrementar el gasto de esas calorías, lograr la reducción de peso y buscar alternativas para mejorar la resistencia a la insulina. Y podemos concluir que sin duda la obesidad es un problema de salud pública. El síndrome metabólico es frecuente en la posmenopausia, de pronto más de lo que pensamos. Y se ha demostrado que la obesidad, la resistencia a la insulina, el síndrome metabólico se asocian con el cáncer de mama por diferentes vías. Muchas gracias.